Amigos y amigas, me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de María la Virgen en la fe de la Iglesia. Aprenderemos que, junto con la Santísima Virgen, somos familia de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres. Le agradezco muchísimo que podamos entrar a su casa para compartir la fe, para sentirnos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Recuerde que Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Trabajamos para usted. Por eso, todos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, estamos dispuestísimos a recibirlas. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar acerca de María la Virgen en la fe de la Iglesia. Y quisiera ya desde en este momento dar la bienvenida a nuestro compañero de aquí, del Secretariado de Comunicación de la Arquidiócesis, a Salvador, que nos va a ayudar a desarrollar este tema y me da muchísimo gusto recibiste. ¿Cómo estás, Salvador? Padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Pues nosotros encantados de una vez más poder compartir con todos ustedes y con este maravilloso programa como lo es Palabra de Vida, un programa tan especial para la comunidad de nuestra diócesis. Ese tema tan importante que yo creo que nos toca el corazón porque hablamos de alguien muy especial, nuestra Madre, la Virgen María. Fíjate, Totó, entre todos los medios que la Iglesia nos ofrece para vivir nuestra fe, para acercarnos al Señor Jesús, está María la Virgen, nuestra Madre Santísima, como un medio privilegiado, no solo por la intercesión, sino por el testimonio, el ejemplo de María y por su elección. Así es, Padre. Definitivamente, Dios a través de su iglesia, de manera principal, nos deja varios medios que nos ayudan a nuestra salvación. Recordemos que la salvación no es un momento que se da de un día para otro, es un proceso. La salvación es un proceso en el cual todos debemos internarnos y que entramos a Él a través de algo que se llama el sacramento del bautismo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Padre, pues ha querido dotarnos al género humano de muchísimos medios de los cuales nosotros podemos disponer para nuestra salvación. Ejemplificando, tenemos a la iglesia en la cual la establece en Mateo 16, 18, bajo la piedra que es Pedro, o sobre la piedra en este caso que es Pedro, y nos deja a través de la iglesia, pues un lugar donde nosotros podemos formarnos, donde podemos recibir todos los sacramentos, todas las gracias que el Señor nos ha dejado. Y los sacramentos pues también los conocemos bastante, 7 sacramentos hermosísimos que nos ayudan, fortalecen nuestra vida. Pero aparte de eso, Padre, también Dios ha decidido en los últimos momentos de su vida humana en la cruz dejarnos un testamento. Usted sabrá, Padre, y todo lo que nos escuchan, pues uno deja su testamento, pues lo que uno tiene, lo más valioso, lo más importante, ¿verdad? Y Dios nos deja también su testamento. ¿Y quién es el testamento de Dios? La Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante en el programa, Padre, como en la figura del discípulo amado, según nos narra el evangelista San Juan, en la figura de ese discípulo amado en el cual cabemos todos nosotros que somos hijos e hijas amados de Dios, Dios nos entrega a su madre. Fíjense qué bonito ese testamento, ese dejar en el último momento como regalo a su madre, María la Virgen, pues para que nosotros podamos también, como un medio más,
agarrarnos de ella fuertemente, y las razones pues las vamos a platicar a lo largo de este programa. Claro, cabe la posibilidad de que nuestros televidentes ya empiecen con ideas en su mente atravesadas, porque tú dices, bueno, María es un medio de salvación, pero desde el principio aclaramos lo que el magisterio de la Iglesia, inspirado en la Sagrada Escritura, que es la regla máxima de autoridad, nos enseña. El único Señor, Salvador y mediador entre el género humano, el Padre y el Espíritu, es Jesucristo el Señor. Cuando hablamos de María la Virgen, no hablamos de María como la que nos salva, sino como el medio que nos lleva hacia el Salvador. Así es, Padre. Así es, y eso propiamente es decisión de Dios, y lo podemos ver a lo largo de la historia de la salvación. Es bien interesante, y yo creo que hasta cierto punto, Padre, muy lógico. Dios tenía un plan de salvación, tiene un plan de salvación, y Dios lo ejecuta como Él quiso. Ahora, las razones, pues usted y yo podemos, y los que nos están viendo, cuestionarlas, pero pues no podemos darle respuestas. ¿Por qué Dios no quiso descender propiamente como un ángel, verdad? Como lo hizo el ángel Gabriel. Lo pudo haber hecho, sí. ¿Por qué no formó su iglesia solo, sin ningún apóstol? Pues también. ¿Por qué no estableció la iglesia en manos de ángeles en vez de dejarla en manos de seres humanos tan imperfectos a veces como nosotros mismos? Bueno, pues son decisiones en la historia de la salvación que tal vez no podemos encontrarle respuesta, pero sí sabemos que ha sido una decisión de Dios dejarnos esos medios establecidos por Dios, a través de los cuales no es el agua, únicamente es el canal a través del cual fluye el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, como bien usted lo dice, Padre. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Salvador, si continuamos con este tema tan interesante? Pero antes déjeme hacer una pausa. No le vaya a cambiar, por favor. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Señor, ¿a quién iremos? Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de María la Virgen en la fe de la Iglesia. Nos decía Salvador en el segmento anterior que el Hijo de Dios encarnado, en el momento de morir en la cruz, entrega, así como en un testamento, como herencia a todos los hijos de la Iglesia, a María la Virgen. En Juan, el discípulo amado por Jesús, que él mismo lo testimonia, estamos representados nosotros. Y en aquellas palabras de hijo, allí tienes a tu madre, y el discípulo amado se la lleva a vivir con él, también nosotros como discípulos amados de Jesús acogemos a María como nuestra madre. Pero la presencia de María en la vida de la Iglesia, Salvador, no es una novedad que encontramos solo en el Nuevo Testamento. En el proyecto salvífico de nuestro Padre Dios, María la Virgen ha aparecido desde los orígenes de la Sagrada Escritura, ¿no? Así es, Padre. Sí, y eso es bien interesante porque realmente podemos nosotros pensar que la Santísima Virgen es un personaje bíblico que se entromete en algún momento de la historia de la salvación. Pero es bien importante darnos cuenta que incluso en la Sagrada Escritura, desde el Génesis, en los primeros capítulos, Padre, ya vemos la figura bajo la cual se le nombra como la mujer. Y esto es importante porque muchas personas que no conocen de la Sagrada Escritura, Padre, y usted lo sabe bien, pero que no sucede con los televidentes de este maravillosísimo programa de Palabra de Vida, creen que la palabra la mujer es una palabra despectiva, una palabra sin importancia, cuando vemos a lo largo de la Escritura, en San Pablo, San Juan, etcétera, etcétera, cómo la mujer es una frase mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un significado, porque la mujer
sería aquella a través de la cual el Mesías prometido, aquellos que los judíos esperaban, sería revelado o vendría al mundo. Entonces, desde ese momento, desde esa concepción que los judíos tenían y que muchas veces nosotros como latinoamericanos o occidentales o como lo queramos llamar, muchas veces no tenemos esa conciencia, pero el Evangelio lo narra constantemente bajo la figura de la mujer. Tenemos un contexto donde Dios, en su infinita sabiduría, había creado un paraíso para todos nosotros, había creado condiciones ideales para nosotros, pero ¿qué sucede? Sucede exactamente lo mismo, Padre, que sucede hoy día, que los seres humanos muchas veces sabemos lo que es correcto, lo que nos conviene, pero muy a pesar de eso, Padre, decidimos por lo que no conviene, decidimos por el pecado, de manera consciente, de manera libre, y válgame que lo digo con mucha tristeza. Entonces el Génesis no viene a reflejar otra realidad más que esa misma. Pero si nos fijamos, fíjense qué interesante. Vemos, y la mayoría de nosotros sabemos, cómo Adán, por las palabras de Eva en este caso, la primera mujer de que nos habla la Escritura, come del fruto prohibido. Y en ese momento, ese pecado de desobediencia rompe, fractura la relación del género humano con Dios, esa relación tan perfecta, tan fluida, esa relación tan salvífica, se ve estropeada por la desobediencia del hombre, que se significa en la desobediencia de Adán, cuando Dios le había dicho, no comas de este fruto, y Adán come y Eva come de este fruto. En ese momento, el género humano nos vemos perdidos porque hemos cometido lo contrario a la voluntad de Dios. Pero fíjate, Padre, qué interesante, y digo yo, qué gran misericordia del Padre Yahvé Dios, que desde ese momento, cuando el hombre rompemos esa relación con Dios por el pecado, en este caso por el pecado de la desobediencia, en ese mismo momento Dios ya nos promete un Salvador, pero no un Salvador a solas, Padre, sino un Salvador que vendría por medio de una mujer, y eso es importante. Ahora, en ese concepto, leemos el Evangelio, Génesis, capítulo 3, versículo 15. Después de maldecir a la serpiente, que sabemos que es el diablo, Satanás, le dice a la mujer, capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, entre tu linaje y su linaje, o sea, entre tu descendencia y su descendencia. ¿La descendencia de quién? De la mujer, de la mujer. Él te pisará la cabeza, hablando del linaje, de la descendencia de la mujer, le pisará la cabeza a la serpiente, mientras acechas tú su calcañar. Esa es, por supuesto, palabra de Dios. Sí, es interesantísimo situarnos cómo desde los orígenes de la historia de la salvación, el designio del Padre es enviarnos la salvación, pero evidentemente por medios humanos. No habría manera de salvar al género humano si no es por medio del género humano. Por eso es que pongo enemistad entre ti y la mujer. De allí que Jesús, el Señor, le llame a su madre, nunca mamá, nunca le diga María. Siempre en el Evangelio de San Juan le dice así, mujer, cumpliendo la promesa que el Padre Dios había hecho en el libro del Génesis. María es el medio por el que nos llega la salvación prometida por el Padre Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con este tema, pero antes, Salvador, acompáñame a una pausa comercial. Por supuesto, vamos allá. No le vaya a cambiar, por favor, en un momentito regresamos.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de María, la Virgen, en la fe de la Iglesia. Y con Salvador recordábamos en el contexto de la historia de la salvación, cómo María, la Virgen, no es una casualidad para nuestra salvación, sino desde que los orígenes, en las entrañas misericordiosas del Padre Dios, estaba ya como parte del proyecto la elección de esa mujer que después nosotros conoceremos como María la Virgen Santísima. De hecho, Salvador recordaba la cita del Génesis 3:15, donde el Padre Dios le dice a la representación del enemigo en aquella serpiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y recordábamos cómo Jesús el Señor, el Verbo encarnado, siempre se dirige, al menos en el Evangelio de San Juan, a María la Virgen como la mujer, no como madre, no como María, sino como la mujer. Entonces, este término de la mujer tiene un significado teológico, exegético, bíblico muy profundo. Por supuesto, padre, claro que sí. De hecho, comentábamos ahorita que es una frase mesiánica, es un nombre mesiánico, porque estamos hablando de cómo San Juan, el apóstol Pablo, y que lo vamos a ver en los demás bloques de este hermosísimo programa, vamos a ver cómo se manifiesta siempre esa terminología de la mujer. Pero bueno, padre, sigamos el hilo de lo que estábamos platicando. Primero, Padre Yahvé, Dios, el Padre, cuando ve rota la relación que se escenifica en el paraíso, en el Génesis, desde ese momento, en su infinita misericordia, nuestro Padre Yahvé promete un Salvador. Pero comentábamos ahorita, no es solamente un Salvador a solas, sino que le dice, y ya lo leíamos en el 3:15 del Génesis: pondré enemistad entre ti, serpiente, escenificación del diablo, Satanás, el enemigo, y la mujer. Fíjense qué interesante, pudiendo haber puesto: pondré enemistad entre ti y los ángeles, enemistad entre tú y yo, Yahvé. Pero fíjense qué interesante la analogía de entre ti y la mujer. Desde ahí podemos ver una importancia, podemos ver un papel tan profundo, tan teológico, tan importante de la presencia y del papel que jugaría María la Virgen en la salvación desde aquel momento, Padre, Como y promesa. hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos. Así es. Y de hecho el Nuevo Testamento va a retomar el mismo nombre técnico, por decirlo de alguna manera, el mismo nombre teológico, porque el apóstol Pablo, como Juan, le llamarán a María mujer, Así y es. con mayúscula. Así es. Mujer. Entonces en el Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ahora, ¿quién fue la descendencia de María la Virgen? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y así lo muestra el propio apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Así que te invito también a que lo veamos en Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a seguir esa línea para que veamos qué tan magnífica es la relación que tiene la Sagrada Escritura. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 19, y nos habla así el apóstol San Pablo, y dice, 5 versículo 19, perdón: en efecto, así como por la desobediencia de un hombre, que sabemos nos remonta al Génesis, la desobediencia de ¿quién? De Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, que es el linaje, la descendencia de la mujer.
vemos entonces cómo San Pablo conecta el Génesis y la promesa de Yahvé Dios Padre a lo que había sucedido y cómo la salvación viene a través de la mujer. ¿Quién? La Virgen María. Y cómo por un hombre entró el pecado en el mundo, Adán, pues también por un hombre viene la salvación de la humanidad, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía, Padre, lo podemos ver de una manera más teológicamente reafirmada en el Apocalipsis. Lo vemos en el principio, en el Génesis. Lo vemos a la mitad más o menos de la Escritura en la carta a los Romanos. Pero también si nos vamos a Apocalipsis, en este caso Apocalipsis capítulo 12, dice el apóstol: apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Más adelante dice: la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones. Y más adelante en el mismo capítulo 12 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces vemos, pues Padre, hasta en el final de la Sagrada Escritura, cómo pues tenemos esa lucha de fuerzas. Y cómo la promesa mesiánica hecha desde el libro del Génesis se va cumpliendo en María, María la Virgen, la mujer de la que nos habla la Escritura. Bueno, yo quisiera seguir hablando mucho, pero debemos ir a una pausa comercial. No le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Recuerdo muy bien la teología del apóstol San Pablo, que finalmente cuando va a hablar del cumplimiento de las promesas mesiánicas, aquel texto fundamental, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Es decir, María sigue siendo el medio a través del cual el Verbo eterno que existe con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad se hace hombre verdadero para poder justificarnos y para poder divinizarnos, es decir, llevarnos a la vida de Dios. Pero más allá de todo esto, Toto, de las promesas mesiánicas, cómo se cumplen en María la Virgen Santísima, también podemos irnos a nuestra práctica cristiana y entender a María como, no solamente como la que cumple una promesa, sino con una relación más cercana. María como Madre nuestra. Así es. El día de hoy, en este programa, queremos hablar, Padre, de 3 características fundamentales para nosotros como cristianos católicos de María. María es madre, María es ejemplo y María es defensora, que lo haremos a lo largo de estos últimos bloques de este maravilloso programa. Pero iniciemos con María es madre. Primero, sabemos que María es madre de Dios y lo leemos desde que visita a su prima Isabel, como por asistencia del Espíritu Santo, ella dice: madre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y la palabra que utiliza como Señor, como Kyrios, se refiere o es la que anteriormente venía siendo como Adonai, o sea, refiriéndose al Señor, al Dios, al Mesías, al prometido. Entonces desde ahí vemos cómo María es madre de Dios. Eso es importante. Ahora, una pregunta, Padre. Si María es madre de Dios, si Dios así lo dispuso, lo planeó, lo determinó en su plan de salvación, ¿qué mayor regalo puedo yo tener como católico
que tener a María como madre, que yo propiamente, al igual que el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, pueda tener a María como madre y me la pueda llevar también a mi casa. Bueno, pues eso fue lo que sucedió al pie de la cruz en los últimos momentos en el que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, expiraba. Antes, como lo platicábamos en la introducción de este programa, el Señor decide dejarnos una herencia más, su testamento, a su propia madre, y lo hace en la figura del discípulo amado. Y esto te invito que lo veamos en el Evangelio según San Juan. Lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 26 y 27. Vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Y dice así: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, no se especifica nombre, así que ahí cabemos todos nosotros, porque nosotros somos hijos e hijas amados de Dios por el sacramento del bautismo. Dijo a su madre, fíjense cómo se dirige, padre, cosa que tú mencionabas hace algún momento, fíjense cómo se dirige a María. Le dice, mujer, nuevamente, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, volteando al discípulo al que Jesús amaba, le dice, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Fíjate qué hermosísimo, cómo, padre, no menciona el Evangelio un nombre, el evangelista no menciona un nombre. ¿Por qué? Porque en esa figura del discípulo amado cabemos todos. Y el Señor nos entrega en el último momento como herencia a su propia madre. Qué gran oportunidad tenemos, Padre, los católicos, de tener a María no solamente como ejemplo, no solamente saber que fue y sigue siendo la madre de nuestro Señor, sino que además de ello tenemos la oportunidad de tenerla como madre y aparte también, como lo hizo el discípulo amado, llevarnos a María a nuestros hogares. Claro, y fíjate, es bastante interesante notar la terminología que el evangelista Juan utiliza en el texto. Curiosamente, cuando se dirige a ella, a María, Jesús le llama mujer, porque en ella se cumple lo que leíamos en el libro del Génesis 3:15, mujer. Pero cuando habla de ella, no dice al discípulo, allí tienes a la mujer, le dice, allí tienes a tu madre. Es decir, María es madre de nuestro Salvador, pero también representados por aquel discípulo amado, es madre nuestra. Y está de más hablar de lo que significa el amor de una madre por sus hijos. Una madre es capaz de todo por sus hijos. ¿Cuánto más la madre de Dios, la que engendró al dador de la vida, al que nos justifica? Ella es capaz de todo por nosotros. Por eso, Salvador, es maravilloso que hayas escogido este texto de San Juan para dejarnos claro. María no solo cumple las promesas, sino que además de cumplirlas, nos acoge como sus hijos. Bueno, vamos a volver después de la pausa para platicar de María, ya no solamente como madre, sino como ejemplo de nuestra vida. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hablábamos en el segmento anterior de que María la Virgen es nuestra madre, es madre del Señor, Mater tu Kyrio, pero también madre nuestra,
porque le dice al discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a nosotros, allí tienes a tu madre. Pero María no solamente nos acoge como hijos, Totó, sino que también en ella nosotros podemos ver un ejemplo. Podemos verla como punto de referencia para nuestro estilo de vida cristiana. Así es, Padre. Así es. Yo creo que siempre necesitamos, los católicos, necesitamos puntos de referencia, y por esa misma situación es que la Iglesia nos propone personajes a través de la historia que conocemos como santos. No porque sean personas extraordinarias, no porque sean personas diferentes a usted o a mí, Padre, sino porque son personas que han hecho extraordinario lo ordinario. ¿Y qué es eso? Únicamente llevar a cabal acción los mandamientos y sobre todo la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a su plan salvífico. María es ejemplo y lo vemos a lo largo de toda su vida, y vamos a ponerlo en este concepto. Vamos a irnos desde que María recibe su misión. Hemos visto cómo desde el principio de los tiempos el Padre Dios, Yahvé, ya tenía planificado esa mujer. Pero ahora vamos en la perspectiva de María. Ella como mujer, como ser humano, tuvo también que darse cuenta de la misión a la que había sido llamada. Y esto nos lo narra el evangelista San Lucas en el capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26, que conocemos como la Anunciación. Fíjense cómo desde ese momento, Padre, espero no equivocarme con lo siguiente, pero para que nos situemos en la dificultad de la obediencia de María, no solamente tenemos que darnos cuenta de que María era parte de una cultura donde pues la mujer no era importante, o era poco o muy poco importante, y su importancia muchas veces iba en vez o en las veces de su varón, ya sea de su esposo o de sus hijos. Pero hay otra cosa importantísima de esta cultura. María, según dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, en el momento de la Anunciación era una jovencita. Y cuando hablamos de una jovencita, estamos hablando de que María tendría alrededor de unos 16 años más o menos sí, aproximadamente. Entonces, imaginémonos nosotros, digo, es importante que nos pongamos en el contexto. Imaginémonos la cultura, imaginémonos a esa edad. Y ahora viene el evangelista San Lucas a narrarnos cómo se empieza a dar cumplimiento y cómo se le anuncia a María la misión a la que había sido llamada y la cual podía o no aceptarla porque obligada. Esto tenemos que dejarlo bien claro, Padre. Nadie en la historia de la salvación, ni usted y yo, estamos obligados. Dios nos invita, Dios extiende su mano a que seamos parte del plan de salvación, pero no somos un robot. Nosotros tenemos la libertad de elegir o en su defecto a no elegir. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 1 versículo 26 y dice: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, que también se empieza a cumplir ahí de que el Salvador vendría del linaje de la casa de David. La virgen se llamaba María, pero ahora vamos a entrar en profundidad. Cuando entró el ángel le dijo: alégrate, y fíjense cómo la llama, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella, o sea María, se turbó por estas palabras y preguntaba qué significaría aquel saludo. Pero a mí me impresiona muchísimo, Padre, me impresiona porque
Si tú estás en tu cuarto, en tu cama, en tu casa, y de repente se te aparece un ángel, no te turbas por las palabras que te dice el ángel, te turbas por la presencia propia del ángel. Pero fíjense nada más, María no se turbó por la presencia del ángel, María se turbó por el mensaje que escuchó. Pero ahora, ¿qué mensaje escuchó, Padre? Ella escuchó algo que en aquel idioma conocemos como la quejaritomene. Quejaritomene significa la llena, la plena, la rebosante de gracia. Es como si Dios le hubiera cambiado el nombre, así como Dios a Pedro, que era Simón, le dice ahora tú te llamarás Pedro, y también a Isaac, le cambió el nombre por Israel, si no me equivoco, Jacob. a Jacob le cambia el nombre por Israel. Ahora María le dice la llena de gracia. Entonces María también es ejemplo, porque vemos obediencia, Padre, vemos humildad, y a lo largo también vemos muchísimas virtudes cristianas. Claro, y yo pienso que hay muchísimo que aprender en este capítulo 1 de San Lucas. Ojalá que lo pueda usted leer. Vamos a encontrar a María obediente y a María que termina llamándose a sí misma esclava. Pero hay más que hablar acerca del tema, pero tenemos que ir a una pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Palabra de Vida. Estamos platicando de María la Virgen en la fe de la Iglesia. Hasta este momento hemos aprendido que María nos acoge como hijos, porque el Señor nos dijo que era nuestra madre en la figura de aquel discípulo amado. Pero también hemos dicho que María es ejemplo, porque ante el saludo que recibe del mensajero de Dios, del ángel, ella se turba, no comprende cómo ella pueda merecer ese saludo. Ahí encontramos un ejemplo de profunda humildad de María la Virgen, pero también encontramos un ejemplo de profunda obediencia en el mismo texto de San Lucas, Salvador. Así es, Padre. Y bueno, sigamos leyendo en este caso el evangelista Lucas, pero ahora versículo 38. Después de que recibe este anuncio, después de que recibe estas palabras, esta misión de parte de Dios a través del ángel Gabriel, vamos a situarnos en la respuesta de María. Versículo 38, dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. ¡Wow! ¡Qué profundidad, qué humildad, pero sobre todo qué fe la de María! Hablábamos ahorita, Padre, de la cultura, hablábamos de la edad que más o menos se calcula que tendría María en ese momento, una adolescente, una jovencita. Hablamos de cómo no se turba por la presencia del ángel porque ella está acostumbrada a una relación íntima con Dios, sino que se turba por dos cosas. Primero, porque el saludo del ángel es un saludo que se identifica, que se hace a la realeza. Ese salve María es un saludo a la realeza. Segundo, por cómo la llama, quejaritomene, la llena, la abundante, la sobreabundante de gracia. Ese nombre que identifica una misión específica. Pero después de recibir todo eso, ¿cuál es la respuesta de María? María pudo haber dicho no, María pudo haber dicho, e incluso lo dice, no comprendo cómo será esto posible, pero no hace más preguntas, no hace más objeciones. María en el versículo 38 se limita a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, lo que has dicho.
Hermanos y hermanas, ¿cómo María no va a ser un ejemplo para nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos jactarnos de decirle al Señor cuando nos habla, Señor, he aquí tu esclavo o he aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra? Y no en vez de eso decir, pero Señor, ¿por qué? Si yo oro, pero Señor, si yo soy tan bueno, pero Señor, si yo no he hecho nada malo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Pero Señor, espérame tantito, pero Señor, es que no tengo tiempo, pero Señor, es que tengo muchos problemas, Señor, pero es que no me alcanza el dinero. Tantos y tantas objeciones que le ponemos al llamado de Dios, cuando María es una mujer joven, pero no por joven deja de ser humilde, obediente, llena de gracia y sobre todo llena de fe. Qué gran ejemplo para nosotros, Padre. Claro, el solo hecho de que María finalmente se declare a sí misma es como autonombrarse. Así, si el Padre Dios le da el nombre de llena de gracia, María, ante aquella grandeza que ha recibido de Dios por la gracia, también ella se pone un nombre propio. Yo soy la esclava, y curiosamente en el texto griego lo encontramos el término esclava con mayúscula, como nombre propio. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí como tú dijiste. No sé qué conlleva esto, no sé qué va a implicar esto en mi vida, pero que sea lo que tú digas, porque estoy aquí para hacer lo que tú digas. Cueste lo que cueste, sea lo que tú digas. María es el gran ejemplo que tenemos. Ejemplo, madre. Y por último, Padre, muy resumido, también es nuestra intercesora, nuestra defensora, y lo podemos ver, algo bien conocido por todos nosotros, Evangelista Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. En ese día no estaba en el calendario de Dios hacer milagros, porque Dios dice, en este caso, el Hijo de Dios, mi hora no ha llegado todavía. O sea, en ese momento no era el momento establecido por el Padre Yahvé para que su Hijo se revelara al mundo. Pero aún así, Dios, en este caso el Hijo de Dios, complace la solicitud de María en convertir el agua en vino. Entonces, María también puede lograr, Padre, hacer aquello que nosotros anhelamos cuando se lo pedimos, cuando nos acogemos a su divina intercesión. Así es. Ella es madre, intercesora, ejemplo de humildad. Pues que el Señor Jesús nos siga bendiciendo, a ti, Salvador, te siga bendiciendo con todas sus gracias y te siga acompañando con la presencia maternal de María Santísima. Te agradezco mucho tu presencia en el estudio. Que el Señor te bendiga. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los televidentes. Que el Señor los bendiga. Recuerden que el Señor nos ama profundamente y los espero en la próxima emisión. Hasta luego. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclavo.